noches. Yo soy Lady Kaboom. Bienvenidos a la hora macabra, donde lo paranormal susurra, lo inexplicable se revela y el miedo encuentra su voz. Hoy, en la hora macabra, Lilith, la primera mujer. Comenzamos. Escucha. Antes de que continúe, quédate en silencio unos segundos. No hagas ruido, no te muevas, solo escucha. Porque hay algo en la noche que cambia cuando dejas de llenarla con sonido. El aire se vuelve más pesado, como si se quedara suspendido, inmóvil, pegándose a la piel. El calor no desaparece, incluso si la temperatura baja, es un calor distinto, más denso, más cercano, como si viniera de adentro de las paredes. Hay un olor, ligero, a tierra, a polvo acumulado, a habitación cerrada durante horas, quizá días. Ese olor que no notas de inmediato, pero que está ahí, flotando en lo invisible, metiéndose lentamente en cada respiración. Y en medio de todo eso hay una sensación, esa que no puedes explicar con claridad, la de no estar completamente solo. Tal vez ya te ha pasado. Te acuestas, apagas la luz, el techo desaparece en la oscuridad y lo único que queda es ese negro profundo, espeso, que no refleja nada. Cierra los ojos, intentas dormir, pero algo no encaja. No es un sonido, es una imagen, es una percepción, como si alguien estuviera ahí, no tocándote, no hablándote, solo observando, esperando. Y no sabes por qué, pero quieres abrir los ojos, porque hay una parte de ti que siente que si lo haces, podrías ver algo que no debería estar ahí. Esa sensación no es nueva, no es moderna, no es producto del cansancio o de la imaginación. Es antigua, más antigua de lo que crees. Porque desde hace siglos, incluso milenios, hay relatos que hablan de una presencia femenina que habita en los bordes de la noche, no en los lugares iluminados, no donde hay ruido, sino en esos espacios donde el silencio se vuelve incómodo, donde el aire se siente distinto, donde el cuerpo percibe antes de entender. Una figura, una entidad, un nombre que no siempre se menciona en voz alta, uno que fue desplazado, borrado, deformado con el paso del tiempo. Porque hay historias que no desaparecen, solo se esconden. Y hay nombres que no se olvidan, solo dejan de pronunciarse. Se dice que antes de Eva hubo alguien más, no como reemplazo, no como error, sino como el primer intento. Una mujer creada de la misma forma, del mismo origen, de la misma tierra. Igual, pero esa igualdad no duró, porque lo que vino después no fue armonía, fue ruptura, fue rechazo, fue una decisión que no encajaba con lo esperado. Y esa decisión cambió todo, no solo la historia, sino la forma en que se contarían las historias después. Porque cuando algo no se puede controlar, no siempre se destruye. A veces se transforma, se redefine, se convierte en otra cosa. Algo más oscuro, más incómodo, más difícil de aceptar.
Ese es el punto donde comienza esta historia. No en la luz, no en la creación perfecta, sino en el momento en que algo dejó de encajar y fue apartado, expulsado, no solo de un lugar, sino del relato mismo. Su nombre ha aparecido en textos antiguos, en fragmentos, en referencias que no siempre coinciden, en susurros dentro de tradiciones que intentaron explicarla o contenerla. El alfabeto de Ben Sira la menciona, el Talmud la insinúa, incluso en la Biblia hay rastros, no directos, no evidentes, pero presentes, como una sombra que no desaparece del todo. Lilith, un nombre corto pero cargado, no solo de historia, de interpretación, de miedo, de incomodidad, porque dependiendo de quién la nombre, puede ser una mujer que se negó a someterse, o una entidad que habita en la oscuridad, o algo que existe en un punto intermedio, algo que no termina de definirse, pero que tampoco desaparece. Y tal vez lo más inquietante no es lo que dicen los textos, es lo que se siente, esa sensación de presencia, de observación, de algo que está ahí, sin hacer ruido, sin mostrarse por completo, esperando, porque hay historias que no terminan cuando se dejan de contar, continúan en otros lugares, en otros tiempos, en otros espacios, como este, como ahora, donde el silencio no siempre está vacío y donde a veces la oscuridad no es solo ausencia de luz, sino presencia. Antes de Eva, hay una versión de la creación que casi no se menciona, no porque no exista, sino porque incomoda, porque rompe con la idea ordenada, limpia, casi perfecta que muchos aprendieron desde niños. En esa versión, el inicio no es armonía, es tensión, es fricción. Es una ruptura que ocurre antes de que la historia oficial siquiera comience. Y para entenderla hay que regresar al principio, no al mundo como lo conocemos, sino a ese primer espacio donde todo era nuevo, donde el aire no tenía historia, donde la tierra aún conservaba ese olor húmedo, profundo, como barro recién removido. Un olor denso, casi primitivo. Ahí aparece el primer hombre, Adán, formado del polvo, moldeado directamente de la tierra. Pero en esta versión no está solo por mucho tiempo, porque no es hasta después cuando surge la mujer. No, aquí ambos existen desde el inicio. Ambos son creados del mismo elemento, de la misma materia, sin jerarquías, sin diferencia de origen, iguales. Y ese detalle lo cambia todo, porque cuando dos entidades nacen bajo las mismas condiciones, no hay razón para que una esté por encima de la otra. Esa es la base de esta historia, una base que desde el primer momento contiene conflicto. Ella no surge de él, no es parte de su cuerpo, no es una extensión, es independiente. Su nombre aparece en textos posteriores, en fragmentos, en reconstrucciones de una tradición que no fue completamente borrada. El alfabeto de Ben Sira la nombra directamente, Lilith, pero en ese primer momento no hay nombre que importe, solo hay presencia.
Dos cuerpos en un espacio que aún no conoce la obediencia. Dos voluntades, dos formas de existir. Y entonces comienza el primer desacuerdo. No hay gritos, no hay violencia física. Es algo más sutil, más profundo. Una diferencia que no puede resolverse fácilmente, porque no se trata de una acción, se trata de posición, de jerarquía, de quién está por encima de quién. Y Lilith no acepta estar debajo, no en sentido simbólico, en ningún sentido. Ese es el punto de quiebre, el primer no. No como capricho, no como rebeldía vacía, sino como afirmación, como rechazo a una estructura que simplemente no reconoce. Y ese no resuena, no solo en ese espacio, sino en todo lo que vendrá después. Porque es la primera vez que algo creado decide no seguir lo establecido. No hay precedentes, no hay forma de procesarlo. Solo hay una tensión que crece, que se acumula, que se vuelve incómoda. El ambiente cambia. El aire antes limpio se siente distinto, más pesado, como si algo invisible comenzara a comprimirse entre ellos. La armonía se rompe y cuando eso ocurre ya no hay regreso, porque hay decisiones que no pueden deshacerse, palabras que no pueden retirarse. Y en ese caso, una postura que no se va a modificar, porque Lilith no cede, no se somete, no negocia su lugar. Y eso tiene consecuencias, no inmediatas, pero sí inevitables. Porque en una estructura que no contempla la igualdad se vuelve un problema, un error, algo que debe corregirse. Y cuando no puede corregirse, se elimina o se expulsa. Aquí es donde la historia cambia de tono, de creación a separación. Se dice que en ese momento Lilith hace algo que no debía, algo que no estaba permitido. Pronuncia el nombre, no cualquier nombre, el nombre, el que no se dice, el que no se usa, el que contiene poder, el que, según la tradición, conecta directamente con lo divino. Ese acto no es solo desobediencia, es ruptura total. Es cruzar una línea que no se puede ignorar. Y entonces ya no hay espacio para permanecer. La salida no es negociada, no es suave, no es pacífica. Es abrupta, definitiva. Lilith abandona ese lugar, no mirando atrás, no dudando, no pidiendo permiso. Simplemente se va. Y ese momento es clave, porque no es expulsada en el sentido tradicional, no es castigada con violencia inmediata. Se retira por decisión, por elección. Y eso la convierte en algo distinto, no en una figura pasiva, sino en una presencia activa, que eligió irse antes de que ceder. Pero el mundo al que llega no es el mismo. Ya no es el mismo espacio contenido, ordenado, seguro. Es otra cosa. Un lugar más amplio, más vacío, más hostil. Es el borde, es el exterior, donde la tierra ya no es suave, donde el aire ya no es limpio, donde la noche tiene otra densidad. Ahí es donde comienza la transformación. No inmediata, no visible al inicio, pero inevitable. Porque cuando algo es separado del origen, comienza a cambiar. Se adapta, se endurece, se vuelve otra cosa. Y mientras eso ocurre,
la historia continúa sin ella. Se reescribe, se ajusta, se presenta de otra forma. Aparece una nueva figura, Eva, creada de manera distinta, no del mismo material original, sino a partir de él, derivada, dependiente, integrada dentro de una estructura que ya no contempla el conflicto inicial. Y así, la primera versión desaparece. No se menciona, no se enseña, no se repite. Se sustituye, pero no se borra completamente. Porque hay historias que, aunque se oculten, dejan rastro. En textos fragmentados, en tradiciones paralelas, en interpretaciones que sobreviven al margen. Y en sensaciones. Porque lo que ocurrió ahí no fue solo un desacuerdo. Fue la primera ruptura, el primer rechazo, el primer momento en que algo creado dijo no. Y ese no se quedó en ese lugar. Se movió, se extendió, se transformó. Y con el tiempo se volvió algo más difícil de definir. Porque lo que comienza como una decisión puede terminar como una presencia. Algo que ya no pertenece completamente al origen, pero tampoco desaparece. Algo que queda en los bordes, en los espacios donde la historia oficial no llega. Y tal vez eso es lo que la hace inquietante. No lo que fue al inicio, sino en lo que pudo haberse convertido después. Porque cuando alguien es borrado de una historia, no deja de existir, solo cambia de lugar. Y a veces, ese nuevo lugar no es visible, pero sí perceptible. Sobre todo cuando todo está en silencio, cuando el aire se siente distinto, cuando algo parece observar y no sabes exactamente por qué. El nombre prohibido. Hay palabras que no fueron hechas para ser dichas, no porque sean difíciles de pronunciar, sino porque contienen algo más, algo que no es sonido, algo que no es lenguaje, sino presencia. En muchas tradiciones antiguas, el nombre no es solo una forma de identificar, es una llave, un vínculo, un acceso. Y hay nombres que no se pronuncian porque al hacerlo, algo se abre, algo que no siempre puede cerrarse. En los textos rabínicos y en la tradición oral que rodea la figura de Lilith, hay un momento que marca el punto sin retorno. No es solo su negativa, no es solo su rechazo, es lo que hace después. Porque no basta con decir no. Lilith rompe algo más profundo. Pronuncia el nombre de Dios, ese que no se escribe completo, ese que no se dice en voz alta, ese que incluso hoy muchos evitan nombrar directamente, no por miedo supersticioso, sino por respeto, por reconocimiento de su peso. Y en ese momento no hay testigos humanos, no hay multitudes, no hay relato detallado de lo que ocurre en el ambiente. Pero si uno se detiene a imaginarlo, el aire cambia, no de forma violenta. No hay explosiones ni luz cegadora. Es algo más sutil, más inquietante. El silencio se espesa, como si absorbiera el sonido, como si cada partícula en ese espacio se tensara al mismo tiempo. El aire deja de moverse y entonces la palabra se pronuncia, no como un susurro, no como un grito, sino con una claridad que no necesita volumen. Una vibración que no depende del oído, que se siente más en el cuerpo que en el sonido. Y en ese instante algo se rompe. No físicamente, no visible,
pero real. Una línea, un límite, una estructura que hasta ese momento no había sido atravesada. Ese es el verdadero acto de ruptura, porque pronunciar ese nombre no es solo desobedecer, es acceder, es tocar algo que no estaba destinado a ser tocado de esa forma. Y el efecto no es inmediato en apariencia, pero es irreversible. Lilith ya no pertenece a ese lugar, no después de eso, no después de haber cruzado ese umbral. El Edén deja de ser un espacio posible, no como castigo, sino como consecuencia. Porque hay acciones que modifican la relación con el entorno de forma permanente. Y esta es una de ellas. Se dice que tras pronunciar el nombre, Lilith abandona el Edén. No es arrastrada, no es expulsada con violencia visible. Se eleva, se separa, se aleja, como si el espacio mismo ya no pudiera contenerla. Y ese momento es silencioso, extrañamente silencioso. No hay despedida, no hay reconciliación, solo una ausencia que se instala y el lugar queda distinto. Porque algo que estuvo ahí ya no está y lo que se va no desaparece, se transforma. El exterior al que llega no es neutral, no es un espacio vacío. Es un territorio sin estructura, sin orden, sin límites definidos. Es el desierto, no solo como paisaje físico, sino como concepto. Un lugar donde el calor no es constante, donde el aire cambia de forma abrupta, donde la noche cae sin transición y el frío se siente más intenso que cualquier otra cosa. La arena seca, fina, se mete en la boca, en los ojos, en la piel. El viento es irregular, a veces ausente, a veces cortante. Y en medio de ese entorno, la presencia de Lilith comienza a cambiar. No de inmediato, no como una transformación visible. Es más lento, más profundo, porque lo que cambia no es solo el entorno, es la condición. Antes formaba parte de algo, ahora no. Y esa separación tiene efectos. En la tradición, ese es el punto donde Lilith comienza a ser descrita de otra forma. Ya no como mujer, no únicamente. Empieza a adquirir características que no encajan con lo humano. No porque pierda su forma, sino porque su naturaleza se vuelve ambigua, indefinida. Y ahí comienza la demonización. No como un evento único, sino como un proceso gradual. Primero se le asocia con la noche, no con la oscuridad absoluta, sino con ese momento en que el día desaparece y aún no estás completamente adaptado a la falta de luz. Ese instante incómodo, donde las formas no se distinguen con claridad, donde el oído se vuelve más atento, donde la percepción cambia. Después se le vincula con el viento, con corrientes que no se explican fácilmente, con movimientos de aire que no tienen origen claro. Y luego con presencias, con esa sensación que no se puede comprobar, pero tampoco ignorar. La de no estar solo, la de ser observado, la de compartir el espacio con algo que no se muestra por completo. En textos del Talmud aparecen referencias indirectas, no siempre con su nombre completo,
no siempre de forma explícita, pero suficientes para construir una imagen, una figura nocturna, una entidad que se mueve en los márgenes, que aparece en momentos de vulnerabilidad, especialmente durante el sueño. Y eso añade otro nivel, porque el sueño es un estado intermedio, ni completamente consciente, ni completamente ausente. Un espacio donde la mente es más permeable, más abierta, más expuesta. Y en ese estado, la figura de Lilith comienza a tomar forma dentro del imaginario, no como recuerdo, como experiencia, sensaciones de presión en el cuerpo, dificultad para moverse, presencia cercana, respiración que no es propia, no como evidencia física, sino como percepción. Y con el tiempo, esas experiencias se integran en la narrativa. Se explican, se interpretan, se convierten en advertencias, en historias que se transmiten, que se repiten, que se ajustan y que poco a poco construyen una imagen más definida, más oscura, más temida. Pero en el origen todo comienza con una palabra, con un acto, con un momento en que lo prohibido se hace. Y eso es lo que permanece. No solo la figura, no solo el mito, sino la idea de que hay cosas que al ser nombradas cambian, que hay límites que al cruzarse no permiten retorno y que hay nombres que no son solo palabras, sino algo más, algo que permanece, algo que resuena, incluso cuando el sonido ya no está. Porque hay actos que no se olvidan, no porque se recuerden constantemente, sino porque alteran la estructura misma de lo que vino después. Y este es uno de ellos, el momento en que una voz decidió pronunciar lo que no debía y con eso dejar de pertenecer para convertirse en otra cosa, algo que ya no está dentro, pero tampoco completamente fuera, algo que se mueve en los bordes, en la noche, en el silencio. Y en esos espacios donde una palabra puede ser suficiente, todo, absolutamente todo, puede cambiar. El desierto y la noche. El desierto no es silencio, es otra forma de sonido. Un sonido que no siempre se escucha con los oídos, sino con el cuerpo. Durante el día, el calor lo invade todo. No es un calor amable, es seco, agresivo, constante. Se mete en la piel, en la garganta, en los ojos. La tierra se abre en grietas finas, como si estuviera agotada. El aire vibra. Las sombras son duras, cortantes. Pero en la noche todo cambia. El calor desaparece de golpe, como si alguien lo hubiera arrancado del mundo. El frío cae sin aviso. El viento se vuelve irregular, arrastrando partículas de arena que golpean la piel con una suavidad incómoda, persistente. Y entonces aparece el verdadero desierto, oscuro, inmenso, sin referencias, sin límites visibles. El horizonte se pierde y lo único que queda es una extensión negra donde no hay nada que mirar, pero tampoco nada que confirme que estás solo. Ahí es donde comienza a instalarse el miedo, no como sobresalto, no como grito, como una sensación lenta, constante, que se mete en el pecho y no se va. En las tradiciones recogidas en el Talmud, el desierto no es solo un lugar físico, es un espacio de tránsito,
Un territorio donde lo humano deja de tener control absoluto, donde lo visible no es lo único que está presente. Y es ahí donde la figura de Lilith se vuelve más clara. No como recuerdo, como presencia. Se dice que habita en esos espacios, no en un punto específico, no en una cueva o una estructura, sino en el entorno mismo, en el aire que cambia de dirección sin motivo, en el sonido que aparece y desaparece sin origen claro, en la sensación de que algo se mueve, aunque no haya nada que ver. Y con el tiempo, esa idea comienza a expandirse. Ya no es Lilith, son espíritus nocturnos, entidades que comparten ese espacio, que no pertenecen al mundo estructurado, que existen en los márgenes. Y en el desierto se convierte en su territorio. No porque lo elijan, porque ahí no hay límites que las contengan. La gente comienza a evitar ciertos lugares, no por superstición inmediata, más bien como experiencia, por relatos que coinciden en detalles, en sensaciones, en descripciones que no encajan con lo natural. Personas que caminan durante la noche y sienten que alguien las sigue. No escuchan pasos, no ven sombras claras, pero hay algo, una presión en la espalda, una incomodidad constante, un impulso de voltear aunque no quieran. Y cuando lo hacen, no hay nada, pero la sensación no desaparece. Eso es lo que inquieta, no la evidencia, sino la persistencia, porque el cuerpo reacciona aunque la mente no tenga explicación. Y en ese entorno, la figura de Lilith se vuelve más difusa y al mismo tiempo más presente. Ya no es solo la mujer que se fue, es algo que pertenece a ese espacio, es algo que se adapta a la noche, al frío, al silencio. Y con esa adaptación viene el cambio en la percepción colectiva, porque lo que antes era una historia aislada comienza a repetirse, a transmitirse, a consolidarse. Y el miedo deja de ser individual, se vuelve compartida. No es el miedo a un evento, es el miedo a un entorno, a un momento específico del día, a la noche, no como ausencia de luz, sino como espacio activo, donde algo puede ocurrir. Y eso transforma la relación con el sueño, porque dormir implica bajar la guardia, cerrar los ojos, desconectarse. Y en un mundo donde la noche ya no es segura, eso se vuelve un riesgo. Pequeño, sutil, pero constante. Y es ahí donde comienza el siguiente nivel. La que acecha a los recién nacidos. Hay un momento en la vida humana donde la vulnerabilidad es absoluta. No hay defensa, no hay conciencia, no hay forma de entender el entorno. Solo respiración, solo latido, solo conciencia. Los recién nacidos. En muchas culturas antiguas, la muerte infantil era una realidad frecuente, inexplicable, repentina, sin señales claras. Y cuando algo no se puede explicar, se nombra, se convierte en historia, se transforma en entidad. En la tradición de la demonología judía, esa explicación toma una forma específica. Lilith, no como figura abstracta, sino como amenaza directa. Se decía que acechaba a los recién nacidos durante la noche, no durante el día, no frente a otros. En ese momento en que todo está en silencio,
en que la casa se apaga, en que los adultos agotados bajan la guardia. El ambiente en una habitación donde duerme un bebé es particular. El aire es tibio, cargado. Hay un olor constante, mezcla de tela, piel y algo dulce, casi imperceptible. La respiración de un niño es suave, irregular, a veces interrumpida por pequeños movimientos. Y en medio de ese silencio, cualquier cambio se percibe de inmediato. Un sonido distinto, un movimiento fuera de lugar, una pausa en la respiración. Eso es lo que genera alerta. Y en ese espacio se instala la creencia, no como historia lejana, sino como posibilidad cercana. Se decía que Lilith se acercaba, no visible, no siempre perceptible, pero presente, y que su intención no era observación, era daño. No hay descripciones detalladas del acto, no hay consenso en cómo ocurre, pero la consecuencia era clara: el fallecimiento del niño, sin explicación física evidente, sin signos de violencia, solo ausencia. Y eso intensificó el miedo, lo volvió urgente, lo volvió personal, porque ya no era una historia del desierto, era algo que podía entrar en la casa, en la habitación, en el espacio más íntimo. Y cuando el miedo entra en el hogar, cambia todo. Las personas comenzaron a buscar protección, no simbólica, concreta. Aparecen los amuletos, objetos colocados cerca del bebé con inscripciones, con nombres específicos, nombres de ángeles. Según la tradición, 3 ángeles en particular: Senoi, San Senoi y Semangelov. Nombres que, al ser escritos o pronunciados, se creía que repelían a Lilith, no como ataque, sino como una barrera, como un límite. Los amuletos se colgaban en las cunas, en las paredes, cerca de puertas. Se escribían frases, se trazaban símbolos, todo con una intención clara: mantenerla fuera. Y eso refuerza algo importante. La creencia no era abstracta, era práctica. Se actuaba en función de ella, se modificaba el entorno, se establecían rituales, porque el miedo era real, no en el sentido de evidencia física comprobable, en el sentido de experiencia compartida. Y hay otro elemento que aparece en estas narrativas: el sueño. Muchos relatos hablan de sensaciones durante la noche, de adultos que despiertan sin poder moverse, con presión en el pecho, con la sensación de que algo está encima, observando, cerca, demasiado cerca. No ven una figura clara, pero sienten presencia. Y esa experiencia se conecta con la figura de Lilith, no como explicación médica, sino como interpretación cultural. Y eso amplía su alcance. Ya no es solo una amenaza para los recién nacidos, es una presencia que puede afectar a cualquiera en estado de vulnerabilidad. Dormir, soñar, quedar inmóvil entre la conciencia y la inconsciencia. Ese espacio intermedio, donde la percepción no es completamente confiable, pero tampoco completamente falsa. Y ahí es donde la figura se vuelve más inquietante, porque no depende de ser vista, depende de ser sentida. Y lo que se siente no siempre puede descartarse. Así, Lilith deja de ser solo una historia antigua
Se convierte en algo que habita en la experiencia humana, en el miedo a lo inexplicable, en la necesidad de protección, en la búsqueda de sentido. Y en esa transformación, su presencia se vuelve más profunda, más difícil de ubicar, más difícil de negar, porque ya no está solo en el desierto, está en la casa, en la habitación, en la noche, en el momento exacto en que todo parece en calma, pero no está. Lilith y el deseo. Hay una frontera muy delgada entre el miedo y el deseo. No es evidente, no siempre es consciente, pero existe. Y en ese espacio donde la figura de Lilith adquiere una nueva forma, más íntima, más perturbadora, más difícil de rechazar. Durante la Edad Media, las interpretaciones sobre Lilith comenzaron a cambiar. Ya no era solo la figura del desierto, no era únicamente la presencia que acechaba en la noche. Se convirtió en algo más cercano, más personal, algo que no solo observa, sino que se acercaba. Se decía que visitaba a los hombres mientras dormían, no como una sombra lejana, sino como una presencia directa, en la habitación, en la cama, en el cuerpo. El ambiente en ese momento es particular. La noche está en su punto más profundo. No hay ruido exterior. La casa respira lento. El aire es tibio, ligeramente denso, con ese olor tenue a tela, a piel, a encierro. El cuerpo descansa, pero no completamente. Hay un punto en el sueño donde la mente no está del todo conectada, donde algo sigue atento. Y es ahí, donde comienza la experiencia. Primero la sensación, no visual, física, un cambio en el peso del cuerpo, como si algo se apoyara, ligero al inicio, casi imperceptible, después más claro, más definido, una presión en el pecho, en el abdomen, no dolorosa, pero presente, innegable. Intentas moverte, pero no puedes. El cuerpo no responde. La respiración cambia. Se vuelve más corta, más consciente. Y entonces aparece otra sensación, el contacto. No como un golpe, no como una agresión directa, sino como algo deliberado, lento, controlado, difícil de ubicar, como si algo recorriera la piel sin ser visto, como si el cuerpo reaccionara a algo que no tiene forma clara. Y ahí es donde todo se vuelve confuso, porque junto al miedo aparece otra cosa, una sensación que no encaja con el peligro, pero que tampoco se puede negar, el placer, no intenso, no explícito, pero presente, mezclado, intercalado con la incomodidad, con la parálisis, con la imposibilidad de escapar. Y esa mezcla es lo que vuelve la experiencia inquietante, porque rompe la lógica. El cuerpo responde de una forma, mientras la mente interpreta otra. Y en ese conflicto la percepción se distorsiona. En la tradición medieval, estas experiencias comenzaron a asociarse con entidades específicas. Incubos para las visitas a mujeres,
súcubos para las visitas a hombres. Pero en muchos relatos, la figura que aparece detrás de esas experiencias es la misma, Lilith, no como una figura visible en todos los casos, sino como origen, como causa, como presencia que adopta formas distintas según quien la percibe. Y eso añade otra capa, porque ya no es solo una entidad, es algo que se adapta, que cambia, que se presenta de forma diferente dependiendo del contexto. Y eso la vuelve más difícil de definir, más difícil de contener. Las descripciones varían. Algunos hablan de una figura femenina, cabello oscuro, largo, movimiento lento. Otros no ven nada, solo sienten, solo perciben, solo recuerdan la sensación al despertar, con el cuerpo aún tenso, con la respiración alterada, con una mezcla de incomodidad y algo más difícil de nombrar. Y ahí es donde la experiencia deja huella, porque no se puede clasificar fácilmente. No es solo miedo, no es solo sueño, no es completamente físico ni completamente mental. Es una zona intermedia, un espacio donde las categorías no funcionan del todo. Y eso genera inquietud, porque lo que no se puede definir permanece, regresa, se repite. Hay relatos de personas que experimentan esto más de una vez. No siempre igual, pero con patrones similares. La parálisis, la presencia, el contacto. Y esa sensación ambigua que no encaja con el terror puro. Eso llevó a que en algunas interpretaciones Lilith fuera vista como una figura asociada al deseo, no como algo romántico, no como atracción convencional, sino como una representación de impulsos que no se controlan completamente, de lo que emerge cuando la conciencia baja la guardia, de lo que aparece cuando no hay filtros. Y eso incomodaba, porque implicaba que la amenaza no venía solo de afuera, sino también de adentro, de la mente, del cuerpo, de lo que no siempre se reconoce en estado consciente. Por eso estas historias no se contaban abiertamente, no se discutían con facilidad, se susurraban, se compartían en confianza, porque implicaban algo más que miedo, implicaban vulnerabilidad, una exposición que no siempre se quería admitir. Y con el tiempo, la explicación se consolidó, se integró en la demonología, se volvió parte de un sistema. Pero la experiencia seguía siendo individual, directa, difícil de ignorar, porque quien la vive no la interpreta como símbolo, la siente como real. Y esa es la clave. No importa si se explica como fenómeno del sueño, como reacción del cuerpo, como construcción cultural. La sensación es auténtica y cuando algo se siente real deja marca, permanece, se instala en la memoria y cambia la relación con la noche, con el sueño, con el propio cuerpo. Porque después de eso, dormir ya no es solo descansar, es exponerse, es entrar en un espacio donde algo podría volver a ocurrir. Y eso es lo que hace que la figura de Lilith en ese contexto sea diferente. No es una presencia lejana, no está en el desierto, no está afuera, está cerca, demasiado cerca. Y en el límite entre el cuerpo y la mente, entre el sueño y la vigilia, entre lo que se siente
y lo que no se puede explicar. Y en ese límite, todo se vuelve más incierto, más ambiguo, más inquietante, porque no siempre puedes ver lo que está ahí. Pero eso no significa que no lo estés sintiendo. Las versiones que no coinciden. Hay algo más inquietante que una historia oculta. Una historia que cambia, que no se mantiene fija, que no puede repetirse exactamente igual dos veces. Porque cuando una figura permanece constante se puede entender, se puede analizar, se puede encerrar en una idea. Pero cuando una historia se fragmenta, cuando sus versiones no coinciden, lo que queda no es claridad, es duda. Y en el caso de Lilith, esa duda es constante. Si uno recorre las distintas fuentes donde aparece su nombre, como fragmentos del Talmud, los relatos del alfabeto de Ben Sira, interpretaciones posteriores, tradiciones orales, lo primero que surge no es una imagen clara, es una contradicción. No es un detalle menor. En su naturaleza, en algunos textos, es una mujer. En otros, es una entidad demoníaca. En algunos relatos, es única. En otros, es una entre muchas. A veces tiene forma, otras es solo presencia. Y eso plantea una pregunta incómoda. ¿De quién estamos hablando realmente? Porque si una figura cambia tanto dependiendo de quién la describe, tal vez no estamos viendo un solo origen, sino múltiples capas superpuestas. Versiones que se han ido acumulando con el tiempo, adaptándose, transformándose, y en ese proceso, perdiendo una forma definida. En ciertos relatos antiguos, Lilith no es necesariamente una amenaza directa. No es una figura marginal. No es una figura que esté asociada a lugares deshabitados, a espacios donde el humano no domina. Pero con el paso del tiempo su papel cambia, se intensifica, se vuelve más peligrosa, más activa, más cercana. Y eso no ocurre por accidente. Responde a algo, a una necesidad de explicación, a un contexto, a una época. Porque las historias no evolucionan solas. Se modifican según quién las cuenta y por qué. En épocas donde la mortalidad infantil era alta, aparece como amenaza para los recién nacidos. En contextos donde el comportamiento sexual generaba conflicto, se asociaba al deseo, a lo prohibido, a lo que ocurre en la noche cuando no hay testigos. En momentos donde lo desconocido debía tener forma, se le da cuerpo, rostro, intención. Y así la figura se adapta, se reconfigura. Pero en ese proceso algo se pierde. La coherencia. Porque cada versión responde a una necesidad distinta. Y cuando se juntan, no encajan completamente. Hay relatos donde Lilith es descrita con rasgos específicos. Cabello largo, oscuro, movimiento lento, presencia definida. Y en otros, donde no hay forma, donde es solo una sensación, un cambio de ambiente, una alteración en la percepción. Algunos textos hablan de ella como una figura individual, con historia, con origen claro. Otros la presentan como parte de un grupo.
como una entidad entre muchas que habitan la noche. Y esa diferencia no es menor, porque cambia completamente la interpretación. No es lo mismo una figura única que una categoría. No es lo mismo un origen definido que una construcción colectiva. Incluso dentro de las mismas tradiciones hay desacuerdos. En ciertos pasajes del Talmud, las referencias son indirectas. No se desarrolla su historia completa. No se confirma su identidad de forma explícita. Solo aparecen fragmentos, sugerencias, y eso deja espacio, mucho espacio para la interpretación, para reconstrucción, para la imaginación. Y ahí es donde la figura de Lilith comienza a expandirse más allá del texto. Comienza a entrar en la cultura, en la transmisión oral, en relatos que no están escritos, pero que se repiten, que se ajustan, que cambian dependiendo de quién los cuenta. Y entonces surge otra posibilidad, más incómoda, más difícil de sostener. ¿Y si Lilith no es una figura fija? ¿Y si no hay una versión original clara? ¿Y si lo que llamamos Lilith es el resultado de múltiples interpretaciones acumuladas sobre experiencias distintas? Porque hay un punto en el que la pregunta cambia. Ya no es quién era, es qué representa Lilith. ¿Es un demonio? ¿Es una entidad externa? ¿O una forma de explicar fenómenos que no tenían otra respuesta en su momento? La parálisis del sueño, la muerte infantil, las sensaciones nocturnas, el deseo reprimido. Todo eso necesitaba una forma, un nombre, y Lilith pudo haber sido ese nombre. No el origen, sino la etiqueta. Pero incluso esa explicación no resuelve todo. Porque hay algo que permanece, más allá de la interpretación, más allá de la historia. Es la sensación, esa que aparece en distintos relatos, en distintas épocas, en distintos contextos. Personas que describen experiencias similares sin conocerse entre sí, sin compartir culturas, sin tener acceso a los mismos textos, y sin embargo coinciden en la presencia, en la incomodidad, en la percepción de algo que no se ve pero se siente. Y eso es lo que complica todo. Porque si fuera solo una construcción cultural, no tendría por qué repetirse de la misma forma en contextos distintos. Pero lo hace. Con variaciones, con diferencias, sí, pero con un núcleo similar. Entonces la figura de Lilith queda en un punto intermedio, no completamente definida, no completamente descartada, no completamente explicada. Y eso es lo que la mantiene vigente, porque lo que se puede clasificar se archiva, se estudia, se encierra en una categoría. Pero lo que no encaja permanece activo, abierto y disponible para nuevas interpretaciones, para nuevas experiencias. Y tal vez esa es la razón por la que su historia no desapareció, porque nunca fue una sola historia. Fue muchas, superpuestas, contradictorias, incompletas. Y en ese conjunto hay algo que no se resuelve. Algo que no termina de encajar, pero que tampoco se puede ignorar. Porque cuando una figura cambia tanto, no se puede fijar en una forma. Cuando se adapta a cada contexto, la pregunta deja de ser ¿qué es? Y se convierte en otra cosa, algo más inquietante. Si no tiene una forma única, si no tiene una versión definitiva, si no puede encerrarse en una sola explicación, entonces,
¿Qué es lo que está realmente detrás? ¿Un error de interpretación? ¿Una suma de miedos humanos? ¿O algo que nunca fue completamente comprendido? Y por eso nunca pudo ser contado de una sola forma. Porque hay historias que se deforman con el tiempo y hay otras que nunca fueron claras desde el inicio. Y esas son las que permanecen, no como certeza, sino como inquietud, como una presencia que no termina de definirse pero que sigue ahí, en cada versión, en cada contradicción, en cada intento de explicarla. Como si algo no quisiera ser entendido completamente. Lilith en la actualidad. Hay figuras que pertenecen al pasado, que se quedan atrapadas en los textos antiguos, en los márgenes de la historia, en lo que ya no se repite. Y hay otras que cambian, que atraviesan el tiempo, que se transforman lo suficiente para no desaparecer. Lilith es una de ellas. Hoy su nombre ya no se susurra con el mismo miedo. Ya no está ligado únicamente al desierto, a la noche o a la amenaza invisible. Ahora aparece en libros contemporáneos, en conversaciones, en discursos, incluso en símbolos que no tienen nada que ver con el terror. Pero ese cambio no es simple, no es limpio, no es completo. Porque cuando una figura tan cargada de significado se traslada a otra época, no pierde lo que fue. Lo arrastra, lo reinterpreta, lo adapta. Y en ese proceso algo siempre se queda fuera. En la actualidad, Lilith ha sido retomada desde múltiples enfoques. Uno de los más visibles es el simbólico. Se le presenta como una figura de independencia, como alguien que no acepta una estructura impuesta, como una representación de resistencia, no como amenaza, sino como afirmación. Y eso cambia completamente su lectura. Ya no es la entidad que acecha, es la que se niega a ser contenida. No es la figura nocturna que genera miedo, es la que rompe con lo establecido. Y esa reinterpretación ha ganado fuerza, especialmente en contextos donde se cuestionan las estructuras tradicionales, donde se revisan las narrativas antiguas, donde se busca entender lo que fue desde otra perspectiva. Pero en ese cambio hay una tensión, porque no todas las versiones coinciden, no todas las interpretaciones se encajan entre sí. Y lo que para algunos es símbolo, para otros sigue siendo advertencia. La demonología no desapareció, sigue presente en textos, en tradiciones, en creencias que no se han disuelto completamente. Pero ciertos sectores, Lilith ha seguido siendo una entidad peligrosa, asociada a lo nocturno, a lo que no se ve. Incluso se dice que fue la primera vampira que existió en este planeta. A lo que ocurre cuando el control disminuye. A esa versión no se le ha hecho ningún reemplazo, solo ha sido desplazada. Coexiste en paralelo con la interpretación moderna. Y ahí es donde la figura se fragmenta todavía más. Porque ahora no solo hay versiones antiguas que no coinciden, hay versiones actuales que tampoco lo hacen. En algunos espacios su nombre se usa como símbolo de poder, en otros se evita, en algunos contextos se le invoca, en otros se le rechaza. Y eso empieza a crear una dualidad, una figura que no tiene una sola lectura, que no puede ser definida de manera uniforme, que depende completamente del contexto en el que aparece. Y eso la vuelve más compleja, más difícil de encerrar, más difícil de comprender. Hay otro elemento que cambia con el tiempo, el miedo.
Porque el miedo no desaparece completamente, pero se transforma, se diluye, se mezcla con otras cosas. En el pasado, la figura de Lilith estaba directamente asociada a la amenaza, a la posibilidad de daño, a lo que no se podía controlar. Hoy ese miedo no es tan evidente, no se presenta de la misma forma, no está instalado en la vida cotidiana de la misma manera. Pero eso no significa que haya desaparecido, solo se ha desplazado, se ha movido a otros espacios, a otras formas de percepción, porque el miedo no necesita una figura clara para existir. Puede mantenerse incluso cuando la historia cambia. En la cultura actual, muchas referencias a Lilith no son explícitas, no siempre se menciona directamente, pero su arquetipo aparece en figuras femeninas que no encajan, que no se someten, que no siguen lo esperado. Y esa conexión no siempre es consciente, pero está ahí, como una línea que atraviesa distintas narrativas, distintos contextos, distintas épocas. Y sin embargo hay algo que se ha perdido, o al menos que ya no está presente de la misma forma. La sensación, esa percepción inmediata, ese temor que no necesita explicación. En el pasado Lilith no era una idea, era una presencia, algo que podía sentirse, algo que se asociaba directamente con experiencias concretas. Hoy esa conexión es más débil, más abstracta, más intelectual. Se piensa, se analiza, se interpreta, pero no siempre se siente. Y eso cambia la relación con la figura. La vuelve más distante, más conceptual, menos inmediata. Pero hay momentos donde esa distancia se reduce, donde la interpretación no es suficiente, donde la experiencia vuelve a aparecer, no como relato antiguo, sino como una sensación persistente y presente. Una noche, un silencio, un cambio en el ambiente. Esa incomodidad no se explica fácilmente. Ese instante en el que el cuerpo percibe algo antes de que la mente pueda procesarlo. Y ahí, la figura de Lilith deja de ser símbolo, deja de ser un discurso y se vuelve una posibilidad. No confirmada, no visible, pero presente. Eso es lo que mantiene a Lilith en el tiempo. No solo su historia, no solo sus interpretaciones, sino su capacidad de adaptarse, de moverse entre lo antiguo y lo moderno, entre lo simbólico y lo inquietante, entre lo que se entiende y lo que no. Porque aunque hoy se hable de ella de otra manera, aunque se le dé otro significado, aunque se le quite parte del miedo, hay algo que no cambia completamente, algo que permanece en el fondo, en los bordes, en esos espacios donde la explicación no alcanza. Y tal vez esa es la razón por la que su nombre sigue apareciendo, no con la misma intención, no con el mismo peso, pero tampoco vacío, porque hay figuras que evolucionan y hay otras que simplemente cambian de forma, sin dejar de ser lo que siempre fueron. Y en el caso de Lilith, la pregunta ya no es solo qué fue, ni qué representa, sino algo más inquietante. Si hoy la entendemos de una forma distinta, si la reinterpretamos, si la convertimos en símbolo, ¿qué parte del original estamos dejando afuera? ¿Y qué pasa con lo que no estamos viendo? Porque hay historias que cambian con el tiempo y hay otras que solo se adaptan lo suficiente para seguir presentes, incluso cuando creemos que ya no nos afectan. Lo que permanece en la noche. La noche
Nunca ha estado completamente vacía, aunque todo parezca en calma, aunque las luces estén apagadas, aunque el silencio sea profundo. Hay algo en la oscuridad que no se deja explicar del todo. No es un sonido claro, no es una forma definida, es una sensación. Sutil, persistente, difícil de ignorar. A lo largo del tiempo, la figura de Lilith ha cambiado, se ha transformado, se ha reinterpretado, pero hay algo que no se ha perdido completamente: el arquetipo. Esa idea que no depende de un texto específico, que no necesita una versión única, que se mantiene incluso cuando la historia se modifica. Una presencia femenina, no necesariamente visible, no siempre definida, pero constante, en los relatos, en las experiencias, en esos momentos donde lo cotidiano se altera ligeramente. No siempre se le da nombre, no siempre se le reconoce como Lilith, pero aparece en descripciones que coinciden en detalles, en sensaciones que se repiten, en testimonios que no tienen conexión directa entre sí y sin embargo comparten algo: la noche, el silencio, la sensación de no estar solo. Hay personas que despiertan de repente sin motivo claro, sin ruido que las haya alertado, pero con el cuerpo tenso, con la respiración distinta, como si algo hubiera cambiado en el ambiente. La habitación es la misma, los objetos están en su lugar, pero hay algo que no encaja, algo que no se puede señalar, pero que se siente. Y esa sensación no desaparece de inmediato. Permanece, se queda, como una capa invisible sobre el espacio. Otros hablan de una presencia, no como figura clara, sino como proximidad, como si alguien estuviera ahí, cerca, demasiado cerca, sin tocar, sin hablar, pero observando. Y lo inquietante no es la idea, es la certeza momentánea, ese instante en el que no hay duda, en el que el cuerpo reacciona antes que la mente pueda cuestionar. Piel erizada, respiración contenida, un impulso de no moverse, de no hacer ruido, como si cualquier acción pudiera provocar algo. En algunos relatos la presencia tiene forma, no completamente definida, pero suficiente para generar una impresión, una silueta. Cabello largo, movimiento lento, no agresivo, no inmediato, pero consciente, como si supiera que está siendo percibida, como si eligiera no mostrarse completamente. Y eso es lo que la vuelve más inquietante. No lo que se ve, lo que se sugiere. Hay quienes describen una sensación física, ligera presión en el cuerpo, no como peso completo, sino como un contacto parcial, en el pecho, en las piernas, en los brazos. Algo que no debería estar ahí, pero que se siente y que no desaparece cuando se abre los ojos. Eso es importante, porque rompe la lógica del sueño, porque indica que la experiencia no está completamente dentro de la mente, o al menos no se percibe así. En muchos casos, estas experiencias se explican, se relacionan con fenómenos conocidos, con estados del sueño, con reacciones del cuerpo. Y esas explicaciones tienen sentido, encajan, responden, pero no siempre eliminan la sensación, no siempre borran la impresión, porque una cosa es entender lo que ocurrió y otra dejar de sentir que fue algo más. Y ahí es donde el arquetipo permanece, no como certeza, como posibilidad, como una figura que no necesita ser confirmada para seguir presente, que no requiere evidencia directa, porque habita en la experiencia, en lo que se percibe aunque no se vea. La presencia femenina en estos relatos no es constante en forma, pero sí en esencia. No siempre se describe igual.
No siempre se percibe de la misma manera, pero hay patrones, detalles que se repiten, que aparecen en distintas culturas, en distintas épocas, en distintos contextos. Y eso plantea una pregunta, no inmediata, no fácil, pero inevitable. ¿Lilith es solo una idea? ¿Es un conjunto de interpretaciones acumuladas a lo largo del tiempo? ¿Una forma de explicar lo que no se entendía? ¿O hay algo más? Algo que no ha sido completamente definido, que no se deja encerrar en una explicación única, que se manifiesta de formas distintas pero mantiene una esencia común. Porque si todo fuera únicamente cultural, no tendría por qué repetirse con esa precisión en experiencias individuales. No tendría por qué sentirse tan real, tan inmediato, tan físico, como si fuera algo externo, algo completamente independiente. Entonces, ¿por qué no se muestra de forma clara? ¿Por qué permanece en ese límite entre lo invisible y lo visible, entre lo real y lo percibido? Tal vez la respuesta no está en elegir una opción, sino en aceptar que hay cosas que no encajan completamente en una sola categoría, que existen en los bordes, en los espacios donde las definiciones no son suficientes. La figura de Lilith, o lo que representa, puede haber cambiado en el tiempo, puede haberse transformado, puede haber sido reinterpretada, pero hay algo que no se ha ido, algo que sigue apareciendo cuando la noche es más profunda, cuando el silencio es más denso, cuando el cuerpo baja la guardia. No siempre es evidente, no siempre es claro, pero está ahí, en la sensación, en la percepción, en ese instante en que algo parece compartir el espacio contigo. Y tal vez eso es lo que realmente permanece. No el nombre, no la historia, no la versión, sino la experiencia, esa que no necesita confirmación externa, esa que no depende de un relato previo, esa que ocurre y se queda. Porque hay cosas que pueden cambiar, que pueden reinterpretarse, que pueden perder fuerza con el tiempo. Y hay otras que simplemente se adaptan, se mueven, encuentran nuevas formas de permanecer. Y cuando todo está en silencio, cuando la noche se siente más cerrada, cuando el aire parece más pesado de lo normal, es cuando esa pregunta regresa. No como idea, sino como una sensación. ¿Es solo algo que imaginamos? ¿O hay algo ahí que nunca se fue? Escucha. No, no lo que estoy diciendo. Escucha lo que hay después. Ese pequeño espacio donde todo queda en silencio. Ese instante incómodo donde ya no hay historia. Donde solo estás tú y el lugar en el que te encuentras. Porque al final, no se trata de probar si Lilith existe. No se trata de decidir si fue real o si es solo una construcción. No se trata de elegir entre historia o interpretación. Se trata de algo más simple y más incómodo. La sensación. A lo largo de esta emisión hemos recorrido textos antiguos, relatos fragmentados, interpretaciones que cambian con el tiempo. Hemos visto cómo una figura puede transformarse, cómo puede pasar de ser una presencia en el desierto a convertirse en símbolo, en advertencia, en idea. Pero hay algo que no cambia con facilidad, algo que no depende de lo que creas, de lo que aceptes, de lo que rechaces. La noche, no como ausencia de luz, sino como un espacio, como un lugar donde la percepción cambia, donde el sonido se reduce, donde el cuerpo se vuelve más consciente de lo que no puede ver. Piensa en ese momento, en el lugar donde estás. Tal vez hay luz,
tal vez no. Tal vez estás acompañado, tal vez no. Pero hay algo que ocurre cuando todo se queda en calma, cuando ya no hay distracciones, cuando el entorno se estabiliza. Y de pronto eres más consciente de tu propio cuerpo, de tu respiración, del espacio que ocupas y del espacio que te rodea. Y en ese momento aparece una pregunta, pequeña, casi automática, pero presente. ¿Estoy completamente solo? No es una pregunta lógica, no tiene evidencia, no tiene motivo claro, pero surge, aparece, se instala por unos segundos antes de que la mente intente descartarla. Eso es lo que permanece, no la figura exacta, no la historia completa, sino esa sensación, esa misma alteración en la percepción, ese instante donde algo no encaja del todo. Y tal vez Lilith no es una entidad que camina en la noche. Tal vez no hay una figura observando desde la oscuridad. Tal vez todo lo que hemos escuchado tiene explicación, tiene contexto, tiene lógica. Pero el cuerpo no siempre responde a la lógica. Responde a estímulos más sutiles, a cambios casi imperceptibles, a sensaciones que no siempre pasan por la razón. Y cuando estás a punto de dormir, cuando la mente empieza a soltarse, cuando el cuerpo baja la guardia, es cuando esas sensaciones pueden aparecer con más claridad, no como algo evidente, no como una presencia definida, sino como ajuste, un cambio mínimo en el ambiente, un silencio que se siente más denso, un aire que parece más pesado, una percepción de cercanía sin origen claro. No necesitas ver algo para sentir que no estás completamente solo. Y ahora regresa, regresa a donde estás. Mira a tu alrededor. Reconoce el espacio, los objetos, la luz, el sonido. Todo sigue en su lugar. Nada ha cambiado. Pero la sensación puede que sí, porque ahora hay una idea que no estaba antes, una posibilidad, una duda, pequeña, persistente. No necesitas creer en Lilith, no necesitas aceptar ninguna versión, no necesitas darle un nombre. Pero la próxima vez que la noche esté en silencio, que el ambiente se sienta más cerrado, que tu cuerpo esté quieto pero tu mente aún alerta, presta atención, no a lo que ves, a lo que sientes. Porque hay cosas que no necesitan mostrarse completamente para estar presentes. Y cuando apagues la luz esta noche, cuando todo quede en oscuridad, cuando el silencio vuelva a ocupar el espacio, pregúntate algo, no en voz alta, solo para ti. ¿Es solo la noche o hay algo más que nunca se fue? Y así es como concluimos esta emisión de sábado por la noche de la hora macabra. Espero que este tema les haya gustado, que les haya interesado, porque estamos explorando otra versión de Lilith que muchos no conocían. Su historia como tal es muy corta, de alguna manera borrada en el tiempo, borrada de las escrituras como tal, porque pues Lilith fue un antes de Eva. Lilith fue el experimento para crear a una mujer. Lilith fue hecha del mismo material de Adán, no de parte de su cuerpo. Y eso
es lo que provoca que Lilith sea un ente independiente, un ente que no se somete a Adán. Y ese parece ser que según Dios fue el error. Por eso, en la nueva versión con Eva, ya no se toma o ya no se forma a Eva del mismo material, sino se toma de una costilla de Adán para crear cierto sometimiento, para crear esa palabra que se le llama sumisión. Si se fijan, el contexto es bastante claro. Lilith fue hecha de otro puño de barro del mismo lugar y Eva es tomada de una parte del Adán que ya estaba hecho. Lo vuelve parte de él, no del entorno. Es bastante interesante cómo ese contexto es tan pequeño, tan breve, tan difuso actualmente en la religión, que Lilith empezó a tomar literalmente una independencia en su personaje. A Lilith no se le conoce como la primera mujer de manera general. Se le conoce como la primera vampira que existió en el planeta. Se le conoció como ese ente oscuro que no se somete a nada y a nadie. Como esa mujer que creó básicamente de un entorno bien hostil su hogar y que poco a poco la historia la fue envolviendo en este halo de misterio, de oscuridad, hasta volverla prácticamente un ente que se comía a los niños o que les quitaba la vida, como un ente totalmente sexual que provocaba el deseo de los hombres que estaban durmiendo, que la vuelve parte de estos entes como los íncubos y los súcubos, que la vuelve parte de este fenómeno de la parálisis del sueño. Entonces, esta historia da un giro totalmente inesperado de ser una figura prácticamente bíblica original a volverse un ente bien etéreo, no tan presente, pero sí tan sensible, y me parece como un giro bastante interesante. Así que espero que este tema les haya gustado, que lo hayan disfrutado y que sobre todo que el día de hoy hayamos aprendido algo nuevo. La próxima semana, lo que es jueves, viernes y sábado, que básicamente es jueves santo, viernes santo y sábado de gloria, vamos a tener unas emisiones especiales que tienen un poco que ver con el tema de la religión, para aquellos que les interesa, no en el contexto religión como tal, pero vamos a explorar algunas temas oscuros que están muy ligados a la religión, para que por favor, si están interesados y si no están de vacaciones o si quieren pasarse un rato macabro la próxima semana, pues me acompañen, chicos. Y como siempre ya saben que los invito a seguirme en este canal. Todos los jueves, todos los viernes y todos los sábados hay contenido con temas diferentes para que estén atentos. Los invito, por supuesto, a seguirme en mi canal de YouTube, donde ya saben que van a estar disponibles todas las emisiones de La Hora Macabra y Perturbador. Ahí me encuentran como Cabón Podcast y también pueden disfrutar
del contenido con la misma temática, pero temitas diferentes, que pueden ser leyendas, cuentitos cortos de terror que yo escribo, algunos datos curiosos, bastantes cosas perturbadoras, pero todo en formato cortito, pero también es en audio. Y ahí me pueden encontrar en mi canal de WhatsApp como Kaboom. Hasta la próxima emisión, chicos, de La Hora Macabra. Ya saben, donde cada noche las sombras tienen algo que contar. Y yo estoy para escucharlas junto con ustedes. Hasta entonces, muy buenas noches, o lo que queda de ella. Y como siempre les deseo, dulces pesadillas. ¡Chao, chao!